dice Ibn Ajiba, el universo en un abrir y cerrar de ojos. Pone el ejemplo de Musa, alayhi salam, el profeta Musa, cuando le pide a Allah que verlo, y entonces Allah le dice que no lo puede ver directamente. Dice, mira la montaña. La montaña, para los sufíes, ahí está simbolizando lo que son los medios, la forma indirecta. Es decir, Allah le está negando a Musa la visión directa, porque el ser humano no está dotado para que Allah lo vea directamente, es decir, lo aniquilaría completamente. Entonces, dice, Allah se tiene que velar, es una necesidad que se vele, porque las facultades del ser humano no aguantarían la manifestación de Allah. Por eso, dice el sufismo, la nube tiene que existir para evitar, digamos, el fuego del sol. Si no, el sol, si tú miras al sol directamente, te quema la retina, te ciega. Entonces, si esto lo extrapolamos a Allah, es decir, si tú miras directamente a Allah, te quema, te mata. ¿Qué necesitan? Cuando hay un eclipse del sol, lo primero que te dicen los astrónomos y la gente de la televisión, que no se te ocurra mirar al sol, ni con las gafas de sol siquiera, sino que en todo caso un telescopio, te ponga un cristal ahumado, en fin, que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la luz te ciega. Entonces, la función que tiene el universo para los sufíes es que para que Allah se dé a conocer se tiene que velar, porque si no se velara a sí mismo, acabaría destruyendo el universo. Igual que si tú miras al sol, te destruye la retina, te quedas ciego, vamos, ciego. Eso no tiene vuelta de hoja. Así que el universo formal que vemos es necesario. Es necesario y a su vez es necesario pero no existente. Es decir, por eso digo que estas sentencias son muy difíciles. Muy difíciles porque estamos tratando de analizar esto con el raciocinio, pero dice Ibn Ajiba, dentro de toda esta explicación, dice, bueno, pero esto lo explico, pero esto es para saborearlo, dice Ibn Ajiba, esto es para degustarlo, para tener la experiencia, no para racionalizarlo y hacerlo lógico. ¿De acuerdo? Y ahora, espera. Vamos a ver la sentencia número 15. Ahí está la 14. Bueno, esto es la sentencia número 15, yo me he adelantado en la explicación. Esta es la sentencia de Ibn Atallah. Dice Ibn Atallah, lo que muestra la existencia de su omnipotencia es que te veló de sí mismo mediante lo que a su lado carece de existencia. Es decir, Allah se vela a sí mismo con aquello que no tiene ninguna existencia. ¿Y por qué no tiene ninguna existencia el universo? Pues esto es puro tawhid, pura unicidad de Allah, Porque si el universo fuera existente, real, digamos ontológicamente, como dicen los filósofos, estaríamos asociando, coparticipando a Allah de algo. Y Allah dice en el Corán, en la Surat al-Ikhlas, Lam yalid wa lam yulad, ni ha engendrado ni ha sido engendrado. No se está refiriendo a, que también se dicen los comentaristas, al cristianismo, o sea, no ha tenido un hijo ni ha sido engendrado por nada, sino significa, esta sura es muy importante, se recita mucho dentro del Islam. ¿Por qué? Porque ahí está encerrado el secreto del Islam, es decir, el secreto del tawhid, de la unicidad. Es decir, Allah no ha podido engendrar nada ni ha sido engendrado, porque si hubiera engendrado algo, quiere decir que hay algo junto a él, junto a su existencia. Y Allah no existe junto a nada, es por sí mismo, solo, es el único, uno y único. Entonces, Allah, en el fondo, para los sufíes, no ha podido dar lugar a nada existente. Es decir, como dicen los sufíes, esta existencia, este mundo formal, es pura ilusión. Pura ilusión desde un punto de vista. El Sheikh Alawi, que es otro gran maestro,
que murió hace poco, en el siglo XX, en 1930 y tanto por ahí, del cual Abderramán sabe mucho, dice, en una de sus sentencias, dice, si tú eres, o sea, se refiere al ser humano, si tú eres, Allah no es. Si Allah es, tú no eres. Es decir, hay como una incompatibilidad entre la existencia del ser humano y Allah. ¿Por qué? Porque Allah no admite ninguna existencia junto a sí mismo. Entonces, como dice Ibn Allah, Allah se vela a sí mismo con el universo. Cuando está hablando de hijab, está hablando del universo. Las galaxias, los planetas, las células, las pastas, el té, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos. Se vela a sí mismo con aquello que carece de existencia. Recordad las motas de polvo estas que hemos visto antes. Bueno, es lo que hablábamos. Uno de los nombres de Allah es Al-Qahhar. Al-Qahhar quiere decir aquello que te reduce, aquello que te aplasta. Es decir, uno de los nombres de Allah es Al-Qahhar. Cuando un ser humano enferma, cuando un ser humano pasa dificultades, cuando muere, etcétera, etcétera, está expresando el nombre de Al-Qahhar, el que reduce, el que aniquila al ser humano. Esto es lo que hemos visto. La ilusión, el waham del sufí, es algo que carece de existencia, es solo y gracias a la intensidad de la luz de su manifestación como él se ve a sí mismo. Es decir, es solamente la intensidad de la luz lo que le da ese carácter de oculto a sí mismo. Es decir, Allah es lo más evidente, dice los sufíes. Si Allah, ¿cómo se puede negar a Allah? Dice los sufíes. Si Allah es lo más evidente, claro, la luz es lo más evidente. Cuando tú usas la luz del día, el sol, es que no. Alguien preguntaba a alguien algo de fe, ella. Para los sufíes, dice, no es cuestión de tener fe. Si tú usas la luz del día, el sol, la luz del sol es evidente, dicen los sufíes. Es que Allah es evidente, no necesita ninguna creencia. Tú usas la luz del sol y la luz ya está ahí. Yo no creo en la luz del sol cuando salgo de día. Entonces, para los sufíes dice, pero si Allah es lo más evidente, ¿cómo se puede negar? Bueno, lo que dijimos antes, es decir, Allah no permite ninguna coparticipación en la existencia. Esto es Corán. Dice, todo perece salvo la faz de vuestro Señor. Todo perece quiere decir que no hay nada existente. Es decir, todo el universo está muerto realmente, es pura inexistencia. Y cita esta aya del Corán, que esto da muchos ríos de tinta también que hablar, ¿no? Esto es una aya del Corán que dice, está hablando Allah ahí en el Corán, dice, no disparaste cuando disparaste, sino que Allah fue quien disparó. Es decir, fijaros el juego de palabras que hay aquí, dice, no disparaste tú. O sea, en principio existe el tú cuando disparaste, es decir, tú disparaste la flecha, está refiriendo, sino que Allah fue quien disparó. Por un lado está el ser humano que efectivamente dispara, pero en última instancia es Allah quien dispara esa flecha. Esto es Corán. También en el hadith se sostiene esta misma idea, dice, toda cosa excepto Allah es evanescente y todo bien sin lugar a duda tiene su fin. Es decir, nada en el universo permanece. Pero sin embargo, fijaros lo que dice el Corán. Estamos más cerca de él que de él, se refiere al ser humano. Esto es Allah. Está hablando Allah en plural. Sabéis que el Corán muchas veces utiliza el plural para hablar, ¿no? Estamos, dice Allah, más cerca de él, del ser humano, que su vena yugular. Es decir, esto es una haya que da mucho que pensar. Es decir, más cerca, Allah está más cerca de ti que tú mismo. Es decir, Allah no es algo también ajeno ahí afuera, no es una cosa afuera, que existente fuera, sino que está inmerso en tu propia esencia de las cosas, que está más cerca de ti que tu vena yugular, que está aquí. Esto viene a decir esa realidad, esa paradoja de decir, el universo existe, no existe, ¿dónde está Allah, dónde estamos nosotros? Claro, todo esto, como dicen los sufíes, esto es para degustarlo. Estas ayas del Corán, bueno, los musulmanes las recitamos mucho y tal, pero quien realmente las saborea, las percibe es el sufí. Y esto es lo que le decíamos antes, el velo es necesario para la revelación de Allah, puesto de otra manera todo sería destruido mediante la misma. De ahí la necesidad de un medio interpuesto entre las criaturas. La historia de Musa, es decir, los medios hacen falta para, digamos, afirmar la realidad de Allah. Porque sin esos medios nosotros seríamos aniquilados completamente.
Y hay una cosa